Buenos días a todos y a todas. Como decía Lisímaco, bueno, los fines de semana para mí son sagrados. Los sábados se los dedico a las orquídeas. Entonces una orquídea para Rafael López Pedraza. Lo otro es, bueno, agradecerle de alguna manera y hacerle un reconocimiento por las enormes luces que nos ha dado acerca de lo psíquico, pero también y sobre todo me parece que fue su ocupación en los últimos años, la relación de lo psíquico y lo cultural, el amarre simbólico que hace falta para comprender lo que va de lo psíquico a lo cultural y lo que viene de lo cultural hacia lo psíquico. Pues también, con base a su pensamiento, unas reflexiones dedicadas sobre todo a las víctimas en este país y fundamentalmente a las mujeres violadas, empaladas, destruidas, picadas, torturadas. Y Rafael López nos permitió y nos dio luces para pensar este asunto del mal, este asunto de la violencia, este asunto del vacío psíquico y sobre todo una cosa que desarrollaré más adelante, este asunto del mimetismo psíquico, del vacío y de las lagunas. Yo conocí a Rafael López Pedraza primero desde el punto de vista de su obra, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, ocupada de estos asuntos del mal y la violencia y del desafuero, con su obra Ansiedad Cultural, que a mí me parece que es una obra que prefigura y anuncia, como inclusive las obras de los grandes pensadores, sus obras iniciales, prefigura y anuncia lo que sería su devenir teórico y su devenir como clínico. Y voy a extenderme un poco en esta obra, sobre todo en sus reflexiones respecto al titanismo, y posteriormente la otra obra que para mí sigue siendo, digamos, magnífica, profundamente lúcida, es su obra de Hermes y sus hijos. Con ella no quiero decir que el resto de su obra no sea igualmente importante. Lo que pasa es que el resto de su obra a mí me parece que es muchísimo más clínica y eso significa que es, o a mí me lo parece, más hermética. Esa es una diferencia. Les decía alguna vez en Manizales, dictando un seminario, que la diferencia entre un clínico y un profesor como yo, o una profesora como yo, es que el clínico trabaja por nudos, muestra los nudos, los enlaces, las asociaciones. En cambio a los profesores nos toca desarrollar esos nudos y esos enlaces. Por eso los escritos clínicos casi siempre son más anudados, más apretados, más herméticos y exigen, digamos, a la hora de abordar estos textos un mayor desarrollo. Mucha gente se siente un poco expulsada por esos nudos. Lo que pasa es que su mirada es una mirada muy clínica, más que una mirada académica. Yo tengo una mirada más académica y menos clínica, y bueno, eso significa que yo vea sus últimos textos muy condensados, muy apretados, y por eso me gustan tanto estas dos obras de él, porque lo veo mucho más académico, en el sentido de más explicativo, y ello nos posibilita y nos permite abordar el resto de sus textos, como por ejemplo Emociones o el texto sobre Dionisos, que también tiene un corte un poco también más amplio, académico, pero que toca unos puntos fundamentales de la clínica. Y bueno, su gran obra, yo diría que se mueve como en estas dos direcciones. Decía que paradójicamente mi conocimiento se movió también entre los opuestos. Eso no fue buscado, se movió entre el vacío, la desmesura y la nada hacia el simbolismo. Dicho en otros términos, se movió del titanismo hacia Hermes. Y quisiera un poco mostrar la importancia de estos dos textos, sobre todo de Ansiedad Cultural, porque, bueno, un poco en mi experiencia
yo estaba tras la pregunta por lo que nos estaba aconteciendo, nos sigue aconteciendo y espero que muy pronto dejará de acontecernos, que es esta violencia y este desierto y este derrumbe espiritual de este país. Esta obra se inicia, Ansiedad Cultural, se inicia con un escrito sobre el titanismo. Y sabemos que los titanes fueron la primera generación, la primera y la segunda generación de Urano y Cronos, y según lo plantea Kerenji en su libro sobre el Prometeo, y también lo plantea López Pedraza, los titanes son unas fuerzas que no tienen representación, son las fuerzas de la desmesura, del desborde, del desafuero, son fuerzas que no tienen ni culto ni rito. El rito, como todos sabemos, sobre todo por los escritos de Mircea Eliade, constituye la revivencia de un culto y de un mito, y esa revivencia lo que hace es acercarnos al reconocimiento de fuerzas que nos permiten el acercamiento a nosotros mismos y nos permiten el reconocimiento de nuestra profunda pertenencia a un inconsciente colectivo construido a lo largo de toda la errancia del ser humano en la Tierra. El hecho de que los titanes no tengan ni culto ni rito, nombran, voy a ir saltando un poco de ahí a la contemporaneidad, nombran un vacío de rituales y por lo tanto un vacío en el reconocimiento de las fuerzas que nos fundan, de las fuerzas cuyo ímpetu dan origen a la construcción de lo humano, puesto que la existencia de los titanes nos pone de presente un primer mojón, y es que lo humano no nace humano, lo humano se construye en su humanidad en relación con los lazos que la fundan en esa vivencia, en esa experiencia de los seres humanos sobre la Tierra. Dicho en otros términos, los humanos nos construimos a partir de las imágenes, a su vez construidas desde la emergencia de ese profundo inconsciente colectivo que se construye en la vida y en el trashumar de la especie humana sobre la Tierra. Este vacío de culto y este vacío de rito también nombra a los titanes como esas fuerzas profundamente arcaicas, y su característica fundamental es que carecen por completo de representación. Es decir, no tienen imágenes y no tenemos imágenes para acceder a ellas. Básicamente todos los estudios del titanismo se fundan, sobre todo en Rafael López, en el titán que tenemos más a mano y cuya trilogía solamente nos queda una obra, que es Prometeo encadenado, y en otro gran pensador como es Kerenji, en su trabajo sobre Prometeo, el asunto de los cabidos. Yo no voy a entrar en eso porque ya sería pues una cosa muy especializada, pero los pongo en alerta sobre la relación de los titanes con los cabidos, la relación de los cabidos con la forja y con el hierro, y por lo tanto con la espada, y por lo tanto con el fuego, y por lo tanto con la guerra. Eso lo dejo de lado. El hecho de que no tengamos representación nos pone de presente frente a unas fuerzas presentes en lo humano que serían innombrables, puesto que la palabra ya es el nombre de una energía pujante, y nos colocan ante esa arremetida o ante la posibilidad de esa arremetida de estas fuerzas incontrolables que no reconocen ley, que no reconocen cultura, por lo tanto, repito, no tienen culto y tampoco tienen ritos. Una cultura fundada sobre el titanismo, como lo trabaja López Pedraza, lo que nos permite es pensar en una cultura que está manipulada, manejada, arrasada por estas fuerzas sin culto, sin representación, sin imagen, sin posibilidad de imaginar, veremos qué significan esas tres cosas, y
y por lo tanto llevadas al extremo del desorden, del caos, de los asesinatos, de las violaciones, de la destrucción del otro. López utiliza dos textos fundamentales en este libro. Uno de ellos es El extranjero de Camus y el otro es La naranja mecánica de Burges. En El extranjero, recuerden, y él lo recuerda perfectamente en su texto, el extranjero recibe un telegrama de la muerte de su madre. Ese telegrama no le suscita, no le significa absolutamente ninguna emoción, ningún sentimiento. Es una postura completamente vacía, es una laguna en el sentido de que no permite adherirse a ninguna emoción. Y posteriormente el extranjero asesina a un árabe, recuerden la película que es preciosísima, y le da 5 tiros. Esos 5 tiros ya hablan de alguna manera de la desmesura que nos acontece a nosotros en la edad contemporánea, desmesura de la que hemos sido testigos durante 20, 30 años en este país, en lo que se llama la nueva violencia, pero una violencia que viene con mayúscula, que arranca desde los años 40 y que no ha cesado, y que simplemente para el despiste decimos que la nueva violencia o la violencia con minúscula, como si hubiera unas violencias mayores y unas violencias menores, y como si la que estuviésemos midiendo fuese una violencia menor. Ese rasgo de no tener ningún sentimiento frente a la muerte de su madre y ese rasgo de la desmesura en el asesinato del árabe nos van planteando cómo Camus va poniendo presente, además una obra de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y veremos cómo el titanismo camina, va construyendo su camino hacia la máxima expresión para mí del titanismo, que es el totalitarismo, de lo que hablaremos un poco más adelante, porque creo que nuestros países se perfilan en comportamientos profundamente totalitarios. Y posteriormente él manifiesta que el extranjero manifiesta que mató al árabe porque el sol lo enceneció. Esa es otra característica que resalta López Pedraza cuando dice que uno de los rasgos del titanismo constituye el ponerle la culpa a cualquier cosa, incluso sin sentido. Es decir, culpar de un asesinato al sol ya nos muestra el vacío y nos muestra la absoluta incapacidad del titán o del ser humano con comportamientos titánicos de reconocer su compromiso en los actos que realiza y por lo tanto de reconocer la culpa. Y finalmente, otro rasgo tremendamente brutal con la que culmina la obra de Camus es cuando a él ya va a que lo maten por la sentencia que le dan. Él está confesándose con un sacerdote y él le dice al sacerdote que lo que a él acontece es que nada en él tiene imágenes, que él no reconoce poseer ninguna imagen al respecto de nada. Ante lo cual el sacerdote le dice, bueno, pues muchos de los que van a ser ahorcados ven en el muro del frente donde están parados la imagen de la Virgen. O sea, un poco apelando pues a que tal vez recuperen la capacidad de imaginación en aras de la Virgen, que bueno, no vamos a entrar en los componentes sexuales, pero tal vez esos componentes reanimen algún tipo de imagen. Y lo que le dice el extranjero es que, bueno, ojalá sea, por supuesto, la imagen de María su novia, de la que tampoco tiene ninguna imagen interior. O sea, el remate de un análisis como el análisis de la posguerra, realizado por uno de los más brillantes, digamos, expositores de lo que fue esta mitad del siglo pasado y de lo que fue la manifestación máxima del totalitarismo, pues nos presenta frente a esta otra característica, y es el total vacío de imagen. La imagen es la única posibilidad que tenemos de psicoterapia, pero además la imagen es la única posibilidad que tenemos, y lo dice Hannah Arendt, a la que retomaremos
un poco juntando estos asuntos, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, en Eichmann, en Jerusalén, y en un texto publicado hace 3 o 4 meses que se llama Lo que quiero es comprender, habla precisamente de que la imaginación y la imagen se constituyen en la única brújula a partir de la cual el ser humano puede guiarse en el mundo. Luego, una carencia de imágenes nos muestra ya un estado desértico, desolado, un estado plano, vacío de la personalidad titánica o del ser humano o de la cultura, cuyos rasgos se van asentando cada vez más hacia el titanismo y sus formas políticas y sus formas de gobierno y sus modos de vida corren paralelos a un totalitarismo. No hay imagen, no hay imaginación. Recuerden que la imaginación, según dice Bachelard, es la capacidad de deformar las imágenes, por eso la imaginación no es una foto, ni la imagen es una foto. La imaginación es la capacidad de crear asociaciones y relaciones. No hay imagen, no hay culpa, y no hay ningún tipo de amarre en términos de sentimientos. Son las 3 características fundamentales del titanismo. Decía ahorita que estos comportamientos titánicos describen un camino aterrador que conduce, a mi manera de ver, al totalitarismo. He estado trabajando con algunos de ustedes que están aquí hoy en un curso sobre los territorios de la víctima. Ha sido un curso durísimo, yo creo que por lo frustrante. Una quisiera tener palabras para nombrar el desafuero, una quisiera tener palabras para poder pensar lo que los testimonios de la Segunda Guerra Mundial, como Primo Levi, narran en sus escritos, pero generalmente en ese curso nos topamos con el silencio y con la enorme frustración como de encontrarnos con un material que se nos hace fluido, completamente acuático, líquido, que se escapa, que no podemos decir, que no encontramos las palabras para nombrar. Y digo una enorme frustración porque, pues, sin decirlo, nos hemos topado con el titanismo y en paralelo con comportamientos que nos terminan quitando la palabra. El comportamiento del asesinato de esta mujer hace 20 días en Bogotá son actos que finalmente nos amordazan y nos quitan la posibilidad, como diría Hannah Arendt, de habitar el mundo como nuestra casa y de no sentirnos extraños en el mundo. Ese acercarnos al horror y constatar que no hay palabras, constatar que no hay representaciones y que cuando se presentan los hechos, aparentemente los hechos están desnudos y vacíos y que no logramos enlazar elementos que nos permitan pensar qué acontece con estos asesinatos en masa, qué acontece con estos asesinos en masa, qué acontece con estos humanos como hordas furiosas desolando un país. Es terriblemente frustrante. Es por ahí por donde yo quiero enlazar la relación de estos planteamientos de López Pedraza. Después los juntaremos en una especie de pinceladas que nos permitirán acercarnos un poco al fenómeno, donde yo conecto con Hannah Arendt, la filósofa política más grande que hemos tenido en la historia. Y Hannah Arendt habla de un asunto fundamental y es la banalidad del mal. Saben pues que con Adorno y todos ellos ella tuvo grandes problemas por haber hablado después del juicio de Eichmann en Jerusalén sobre la banalidad del mal. Y Hannah Arendt describe a Eichmann, el más grande asesino en masa,
le habían puesto una medalla, o muchas, porque su fábrica de muerte había superado a las otras. Esa era la fábrica que más zapatos producía. Lo que pasa es que en aquella fábrica era donde más gaseado se producía y se llegaron a matar, a tumbar el récord de cualquier nadador, matando 5.000 seres humanos por día. Era la maquinaria más aceitada que tenía Hitler y la más efectiva, y por lo tanto fue premiada. Ella describe a Eichmann, es casi que la misma descripción que hace López Pedraza sobre el titanismo, y es la misma descripción que nos hace Kerenji en su trabajo sobre Prometeo, ampliándolo muchísimo más y permitiéndonos algunos pequeños lazos, pero básicamente todos terminan afirmando lo mismo. Eichmann era un hombre que pagaba puntualmente sus impuestos, saludaba a la gente que se encontraba en las calles dándole los buenos días, las buenas tardes, ayudaba a las viejecitas a pasar los semáforos, acudía a todas las citas con puntualidad y fue el más grande obediente. ¿Por qué? Quiero mostrarles cómo el mimetismo y el titanismo tienen una relación profunda con la obediencia, que yo diría que es uno de los más grandes males de nuestro siglo. Y Eichmann, simplemente cuando le piden explicaciones acerca de qué ocurrió y por qué asesinó, su respuesta estaba obedeciendo órdenes. Luego lo que nos encontramos es una persona mimética, y este es un concepto que a mí me encanta de López Pedraza, que a mí me da una enorme luz terrible sobre la verdad, y es un comportamiento completamente vacuo, vacío, banal, que es uno de los conceptos fundamentales de Hannah Arendt, donde lo que se hace es copiar una mímesis, copiar, o sea, remedar, hacer de vivo de una serie de comportamientos, de una serie de emociones, de una serie de sentimientos que están como en un decálogo y que se copian, y que eso es lo que significa portarse bien, cumplir con el deber, ser un buen ciudadano, pero todo completamente vacío. Vacío quiere decir sin corazón, y vacío quiere decir sin representaciones, y vacío quiere decir sin ningún tipo de lazos, de liga, de relación, de puente con la profundidad psíquica de ese ser humano. Cuando Hannah Arendt, mirando esto, habla de la banalidad del mal, banal como los actos, digamos, de los titanes, vacuo, Hannah Arendt nos pone de presente dos asuntos que son tremendamente importantes. El mal, lo dice en cualquiera de sus obras, porque ella está tratando de pensar este asunto y está tratando de comprender qué es lo que quiere, lo que yo quiero, y creo que en el fondo es lo que queremos todos, de mostrar que el mal es de idiotas. El mal es de seres que no tienen tras de sí ningún tipo de fundamento, ningún tipo de representación, ningún tipo de conceptualización y de elaboración de la realidad, ningún tipo de sentimiento. El mal es el vacío de representaciones, es un comportamiento vacío de lazos, vacío de representaciones, vacío de imagen, y por lo tanto vacío de imaginación. Por eso Hannah Arendt va a decir, bueno, este hombre todo lo hace miméticamente, lo hace para simular, lo hace para hacer qué, o lo hace en una cosa que nos pega, vaya un lacito con Freud, en el como si. Voy a hacer como si fuera normal, voy a hacer como si fuera un buen ciudadano, y como si me pareciera a todos. A partir de aquí, y después de este enorme debate que arman contra ella, Hannah Arendt nos da una perla preciosa, donde dice que el mal es banal, superfluo,
de seres vacuos e inútiles, no porque no sean útiles en términos de la producción, producían mucho cadáver, mucho pelo para almohadas, mucha piel para forrar libros, sino en términos de ese fundamento de la vida. Y dice la siguiente cosa maravillosa, dice, lo que realmente es radical, porque la pelea era cómo usted va a decir que todo esto que hicieron todos estos nacionalsocialistas, todos estos verdugos voluntarios de Hitler, ¿cómo va a decir usted que eso es banal y que haber matado a 20, 25 millones de personas? Claro que los Gulag mataron 40 millones de personas y en nuestro inconsciente todavía no ingresa el Gulag. Rusia sigue siendo allá el nombre de un sueño. ¿Cómo va a decir usted que eso es banal? ¿Cómo va a decir que esos asesinos son banales? ¿Cómo va a decir usted que esos asesinos no tienen la mayor importancia? Y lo dice porque Hannah Arendt va a plantear que lo que verdaderamente exige la radicalidad, lo que verdaderamente se constituye en radical es el bien. El bien es una decisión radical porque es una decisión ética. Porque es una decisión en contra de esas representaciones vacías, en contra de la banalidad, en contra del mimetismo y en aras de la construcción imaginaria que nos permita atarnos al mundo y proteger la vida. Dicho en otros términos, tomar la decisión de no sucumbir, tomar la decisión, bueno, lo que pasa es que nuestro lenguaje a mí ya me parece bastante titánico, puesto que siempre estamos pensando que hay un yo que hace un verbo y modifica una naturaleza, y por eso imponerse el inconsciente ha sido tan difícil, porque seguimos convencidos de que quien maneja el mundo es un yo que es sujeto del lenguaje, cosa que se descubrió hace mucho que no, que somos hablados por el lenguaje, pero seguimos diciendo un sujeto, yo hablo, yo digo, ni mierda. Pero el lenguaje también fomenta un cierto titanismo cuando estamos convencidos de que realmente las cosas que acontecen debido a la voluntad de un yo. Y por lo tanto el yo no adquiere ningún compromiso con aquello que nos funda, con aquella noche oscura del alma, con aquella profundidad hirviente de energías, con aquellas potencias que la historia de la humanidad ha construido en sus imágenes como mitos y que Grecia sobre todo nos enseñó en un elemento que trae López Pedraza, divino, la poesía como lo que educó al pueblo griego y la poesía como fundamento para enlazar, construir y deformar imágenes. Un proceso, aquí un paréntesis, un proceso de formación de imágenes es, por ejemplo, si ustedes lo han visto en la universidad, además la universidad está llena de unas especies de vaciados en Dresden. ¿Dónde, en qué parte de tu cuerpo se perdió tu alma? Y la universidad venía con una especie de educación, unos carteles bellísimos que decían cuida tu alma. Y paradójicamente, cuida tu alma, traía unas fotografías, no sé si ustedes lo recuerdan, de las sillas desbaratadas, de las mesas rotas, de las botellas rotas en el piso, del mugre del piso. Y me dice, bueno, ¿qué tiene que ver el alma con el mugre? ¿Qué tiene que ver el alma con las sillas que nos regaló Bancolombia? ¿Qué tiene que ver el alma con las botellas rotas? Bueno, pues es que la mesa no es la mesa. La mesa es el sitio donde tú y yo conversamos, nos enamoramos, discutimos. Y por eso la mesa tiene alma. Y por eso destruir la mesa es destruir el alma como aquel ámbito en el cual nosotros entramos en relación con el otro. Y nuestra casa, nuestra alma mater sucia, es precisamente, o devela esa ruptura de lazos, porque los objetos no son más que las modalidades a partir de las cuales entramos en relación con los demás. Por eso el capitalismo es tan bajo, porque la plata guardada en el banco es para mierda. Una más bien guardaría piedras. ¿Para qué guardan plata? Porque la plata se ha convertido básicamente en la manera como el ser humano se aísla, y el dinero no sirve para construir alma. Ese es
un desangre, digamos, del capitalismo. El dinero no sirve para la solidaridad, el dinero no sirve para que nos sentemos, hagamos una buena cena, para que conversemos, para que nos visitemos. El dinero no sirve para eso, sirve para guardarse. Y por eso es desalmado, completamente desalmado, y como ese es el corazón del capitalismo, pues ahí le viene toda una vena desalmada al capitalismo. Hannah Arendt entonces, digamos, se asocia en este desarrollo que arrancamos con López Pedraza, en que el totalitarismo viene a ser y se viene a caracterizar precisamente por la mímesis, que la vimos en Eichmann, y por el vacío de imágenes y de imaginación, por un comportamiento violento. Por ahí va a conectar López Pedraza con La naranja mecánica, 20 años después de la obra de Camus, anunciando un siglo completamente desaforado, viviendo en el desorden, en el caos, en los asesinatos, en las violaciones, en los asaltos y sobre todo en la destrucción del semejante. Coinciden, decía, entonces en los 3 o 4 elementos que perfila López Pedraza en su texto, coinciden con otro tipo de expresiones y ya digamos con una conceptualización entre comillas política, con que el comportamiento titánico se caracteriza pues por esa falta de representaciones o de imágenes y por lo tanto por la falta de imaginación, la carencia absoluta de culpa y la copia de un comportamiento como si fuese humano o como si me perteneciese. Y llegamos un poco a un nudo que quiero manifestar y mostrarles a ustedes mi preocupación, porque creo que nuestro mundo actual, y que en Colombia concretamente estamos viviendo un proceso acelerado de titanismo, estamos viviendo un proceso acelerado de mimetismo, sobre todo imágenes propuestas por los medios de comunicación, y estamos viviendo una falta absoluta de culpa, que la vemos reflejada en nuestros maravillosos políticos que acaban de aprobar una reforma maravillosa, y en la enorme carencia de imaginación. Eso es tal vez lo que a mí más me preocupa. Yo, en términos de chiste, siempre digo que no sé cómo los terapeutas pueden hacer psicoterapia. Cuando una ve que alguien le cuenta una, soñé con mi tía, y una dice, ¿quién es su tía? Dice, ¿usted no sabe quién es mi tía? Pues la hermana de mi papá. Y hasta ahí llega cualquier tipo de reflexión, cualquier tipo de enlace, cualquier tipo de ejercicio de la imaginación. O sea, es una literalidad que nombra como sinónimo el desierto absoluto en el que estamos viviendo. Grecia se educó a partir de las imágenes de los poetas. Bueno, para nosotros, la Ilíada y la Odisea siguen siendo quizás los lazos y la construcción simbólica e imaginaria más profunda, a partir de la cual nuestros sentimientos encuentran las relaciones con esas construcciones profundamente humanas, que a la vez se convierten en el ejercicio profundo de la reflexión acerca de nosotros mismos. Cuando hablo de literalización, hablo de que las cosas son lo que son. La silla o la mesa de la ciudad universitaria es un conglomerado de neutrones y protones, y tiene tal densidad, tal peso específico, y se acabó. La mesa no me nombra a ti y a mí, la mesa no nos reúne a ti y a mí. O sea, la literalidad en la que estamos viviendo acusa y nombra ese profundo vacío de imaginación y la profunda desconexión con la construcción de la humanidad. Aprendimos la lección de Auschwitz. Auschwitz se replicó y se está replicando en el mundo entero. Aprendimos el desdén por el otro.
aprendimos el desprecio por el otro. Y aprendimos sobre todo a un aparentar, a una mímesis en la que nos comportamos como si fuésemos seres humanos y estuviésemos construyendo la posibilidad de hacernos humanos. Cuando una lee los 17 libros de las 17 masacres más, digamos, más graves de nuestro país, que están en memoria histórica, que ustedes pueden acceder a ella gratis vía la red, cuando leemos la prensa todos los días, vemos la enorme vacuidad, unos comportamientos hundidos en el más completo vacío y en la total literalización. Una pide, por ejemplo, que se efectúe algo en torno a la obra de López Pedraza, y lo que una se ve y lo que una ve es la repetición, son resúmenes, es la repetición completa, sin ningún tipo de elaboración, que lo que está acusando es precisamente el vacío de imaginación y el vacío de representación, cosa que según Hannah Arendt muestra que estamos perdiendo la brújula para guiarnos en el mundo y por lo tanto para comprender y sentirnos en el mundo como en nuestra casa. Si eso no ocurre, si somos incapaces de hacer enlaces, de deformar las imágenes de manera que una mesa no sea solo un pedazo de madera, sino que se constituya en el ámbito de la creación de lazos con el otro y de las relaciones, si no somos capaces de hacer eso, entonces nuestra vida entra y está entrando en un vacío y en una laguna absoluta. Uno de los elementos con los que quisiera, digamos, concluir estos dos elementos y mostrarles a ustedes la problemática tan grave es hacerles una pequeña ilustración sobre lo que significa la imaginación. La imaginación como capacidad de formar imágenes es la construcción psíquica, anímica por lo tanto, es decir, energética, es decir, fundacional de la vida, es decir, que proviene de la profundidad de la naturaleza, es decir, que es el inconsciente colectivo. Si perdemos los lazos con todo este depósito de imágenes en la literatura, en la música, en el arte, en la mitología, si perdemos nuestra capacidad de hacer ritos, donde simplemente cada ciclo que se cierra, que reconoce un movimiento de nacimiento y término, se constituye en una borrachera, porque Dionisio no es el dios de la embriaguez, sino el de la borrachera absurda, estamos perdiendo la brújula para quedarnos en el mundo. Y uno de los elementos que nos permiten detectar es precisamente el fanatismo, que también trabajó López Pedraza, el asunto del fanatismo, y nos permite detectar el vacío enorme de una falta de reflexión y de una falta de volver sobre nosotros mismos para recuperar en la profundidad psíquica ese depósito de imágenes que nos hacen y nos permiten sentirnos en el mundo como en casa. Si no es así, seremos como aquel extranjero de Camus, vacíos de emociones, vacíos de imágenes y extranjeros en el mundo. Nos pasará lo que nos pasa a menudo en ese curso del que les contaba, donde sentimos que cada acontecimiento brutal, mimético y vacuo termina cumpliendo su búsqueda, y es amordazarnos y quitarnos la palabra y no tener nada que decir, sino solo sentirnos en el desierto por fuera de la casa que es el mundo. Yo creo que no solamente de los psicólogos, creo que es parte de todos intentar esta construcción de imágenes, movernos en el ejercicio de la imaginación, porque lo que yo veo venir, ya lo veía venir López Pedraza, ya lo anunciaban Camus y Burgess, como digamos, el conglomerado de una masa manipulada por ejercicios miméticos
que solamente viven en nombre del remedio. Muchas gracias.